Muy buenas, gente, hoy estamos aquí. Os vengo a contar la nueva Gian Reign Advance E+. Una super enduro eléctrica con cuadro de carbono, nuevo motor y nuevo sistema E-System. Lo primero, os voy a contar un poquito. Mi intención ahora mismo es que tengo que cambiar de bici y pensándolo mucho, al final creo que voy a tirar por una eléctrica. No cualquier eléctrica, quiero lo más ligero posible, no quiero que tenga mucho peso, así que bueno, poco a poco iré trayendo las que voy mirando y creo que se puede adaptar a lo que yo quiero. Entonces, esta acaba de salir, la nueva Gian Reign Advance E+, y la verdad es que tiene muy buena pinta, así que nada, os voy contando un poquito. Venga, vamos a hablar ahora mismo del cuadro de grado Advance, más ligero, más resistente y más rígido, un 30% más rígido que el cuadro de aluminio. Sistema maestro, archiconocido, no hace falta decir mucho más, funciona muy bien, ya os digo yo que tengo una Reign muscular. Y los recorridos, 180 delante y 170 detrás. Vamos, una auténtica super enduro. Diseñado con un pivote flotante siempre activo, con una curva muy progresiva, es decir, que en el momento que coges un bache ya está funcionando y la parte final se endurece un poquito más para no hacer topes. Entonces, realmente tu sensación que tienes es que está todo el rato funcionando. Con un flip sheet de 3 posiciones, alta, media, baja, que lo puedes adaptar a cualquier tipo de terreno o tu forma de conducir. Lo que hace, una de las cosas que hace es variar el ángulo de dirección de 63,1 a 63,9. Entonces tú eliges la mejor opción de ese día o de tu forma de conducir, si la quieres más lanzada, menos lanzada, más bajadora, más padera. Pero si no, no solo es esto, sino que encima también tienes un flip sheet en la dirección que permite ajustar las dimensiones y la geometría de todos los mandos. Nuevo motor Sync Drive Pro 3, diseñado expresamente para Gian, creo que lo ha hecho Yamaha, con un sistema de propulsión de 48 voltios. Estos 48 voltios lo que nos van a dar es mayor resistencia, llegando hasta los 800 vatios de pico máximo. Y como funciona con un 30% menos de amperaje, lo que vamos a tener menos calor y menor estrés del motor y de las baterías. También lo que vas a conseguir es tener más potencia, o sea, el máximo de potencia durante más tiempo que otros motores diferentes. Es totalmente ajustable, puedes ir ajustando el par que quieres que te vaya asistiendo y los niveles de asistencia para conseguir adaptarlo a tu forma de conducir. Si quieres que te dure más la batería o quieres ir a la máxima potencia, eso ya depende de ti. En total tienes hasta 7 configuraciones, desde una configuración más controlada o más agresiva. Entonces tú ya dependes de lo que tú quieras poner, porque se adapta totalmente a tus necesidades. Ahora vamos a hablar de la batería. La batería, la Energy Pack, alimentada, como ya hemos dicho, a 48 voltios, con una batería de 560 vatios hora, produciendo más potencia con menos estrés en las celdas. Según por lo que he leído y he escuchado, al utilizar 48 voltios, una batería 560 se asemeja bastante a una full power de 800, según lo que he escuchado. Habría que probarlo. Tiene mayor número de ciclos de carga, completa hasta 2300 ciclos de todo el mercado.
y en 2 horas alcanzas hasta el 80% de la batería. Está fabricada con carcasa de aluminio y una cubierta de doble densidad con certificado de seguridad y resistencia a los impactos. Pero además de esta batería de 560 vatios hora, le puedes meter un extender de otros 280 vatios hora, consiguiendo al final una capacidad total de 840. Para los que les gusta el medio ambiente, está fabricada en una planta libre de CO2. También viene con una protección en la batería y el cuadro para evitar arañazos y golpes. Protección de una chapa de titanio para el motor, reemplazable, pero es que además está resistente a la corrosión y más resistente que el aluminio a los golpes. Para el plato y la cadena, protector MRP. Y todo esto se va a controlar a través del Ride Control Ergo 4. ¿De qué se trata? Se trata de 3 botones que tanto lo puedes poner en el lado derecho como en el lado izquierdo, cada uno en sus preferencias, y lo que podrás cambiar es el modo de potencia en condiciones extremas, incluso con guantes gordos, será fácil de pulsar. Y con la aplicación Ride Control te permite configurarlo según tus preferencias. Ahora vamos a hablar de la pantalla. Ride Control Go Lux, integrada en el tubo superior, con pantalla de alta resolución de 2,4 pulgadas, donde te va a venir todos los datos claves del recorrido, como velocidad, tiempo, distancia, cadencia, además del estado de la batería, la autonomía restante y la presión de las ruedas delanteras y traseras, pero solo en el tope de gama. Con un solo botón enciendes y apagas la bicicleta fácilmente, acompañado de claras indicaciones de audio. Cuenta con una buena impermeabilidad, cableado interno y ahora una cosa muy importante, tema de seguridad. Bueno, pues tenemos, vamos a decir, como 2 sistemas. Sistema de bloqueo de seguridad AX E-Lock System, que desactiva la asistencia del motor y bloquea la bicicleta mediante la aplicación, el control remoto o metiendo un pin. Si se mueve sin autorización, la bicicleta se bloquea. Pero es que aparte tenemos el AX FinMin, función antirrobo y de seguridad. ¿En qué consiste? Configuras unas alertas de separación, localizar tu bici remotamente o recibir notificaciones si cambias de posición. Es decir, si estás en el trabajo, estás de vacaciones y te intentan robar la bici, directamente te va a mandar un mensaje al móvil para decirte que tu bici está cambiando de posición. Pero aparte, como luego puedes localizarla remotamente, pues será mucho más fácil que si por desgracia te la han robado, poder al final conseguirla de nuevo. Y bueno, la bici, el precio, que al final es lo más importante, tenemos la tope de gama en 11.000 euros, redondeando, hasta los 6.700 euros de la tope de gama. Eso sí, la tope de gama, según he estado viendo, pesa como 22,5 kilos. Vamos, una pasada. Otra cosa, todos los modelos vienen con mullet, es decir, 29 pulgadas adelante, 27,5 atrás. Y bueno, pues dependiendo, como siempre, el modelo que cojas, tendrás unos componentes u otros. Pero vamos, ya. Bueno, ya por último, para acabar, primero voy a pedir que le deis un like si os ha gustado el vídeo y así me ayudáis a llegar a más gente. Y bueno, os voy a contar por qué creo que esta bici se acopla a lo que yo quiero. Dentro de que son 22,5 kilos, eso sí, la top de gama habría que ver la de precio un poquito más bajo, a ver cuánto se quedaría. La batería creo que bastante bien, 560
con opción de extender se te quedaría en una auténtica full power. Y lo que más me ha gustado es que enduro, como vamos a decir, del duro, con 180, 170. Entonces, con esos recorridos y ese peso, creo que sí se me adaptaría a lo que yo quiero. Que me gustaría un poquito menos, porque seguramente la baja de gama pesa un poquito más. Sí, pero bueno, dentro de que el resto de marcas, una full power, no te baja de 25-26 kilos, las que tienen precios similares, pues creo que es una buena opción. Ya os digo, voy a seguir mirando porque tengo muchas opciones que me han gustado y bueno, a ver al final qué pasa. Que todavía no lo tengo muy decidido, ¿eh? Pero bueno, venga muchachos.